mirando para atrás, debería haber sido obvio desde el principio que algo andaba mal. Era la primera vez que alquilaba un departamento, pero incluso yo pensé que el dueño estaba demasiado ansioso por que me mudara lo antes posible. El alquiler era ridículamente bajo para la zona, el departamento estaba en perfectas condiciones, y todo el proceso, desde el recorrido hasta la mudanza, solo tomó una semana. Nada de eso sale gratis. El departamento 311 era un lugar agradable para vivir al principio. Tenía 2 dormitorios y un baño, y como vivía solo, pude convertir un dormitorio en mi propia oficina. Ya tenía algunas pinturas, así que ni siquiera tenía esa sensación inquietante que tienen algunos departamentos vacíos. La única desventaja inmediata que pude notar desde el principio fue un ligero olor en la sala de estar de vez en cuando. No era nada demasiado notable, pero de vez en cuando se percibía un ligero olor a humedad. Llevaba un par de semanas viviendo en el departamento 311 antes de darme cuenta de que algo andaba mal. Empezó con cosas simples, como varias chucherías puestas en los estantes equivocados, bocadillos y objetos pequeños que desaparecían, cosas así. 1 o 2 veces encontré la nevera abierta. Estas cosas solo pasaban cuando dormía, y me hacían sentir como si estuviera volviéndome loca. No había forma de que alguien pudiera estar entrando en mi departamento solo para robar algunas porquerías inútiles y mover algunos objetos de colección. La puerta estaba cerrada con llave cada vez que me iba a dormir, e incluso si alguien hipotéticamente tuviera la llave, siempre me aseguraba de echar el cerrojo también. Consideré instalar algunas cámaras de seguridad, pero me eché para atrás al ver el precio. Aunque el departamento era bastante barato, entre el alquiler y los servicios públicos, todavía no podía permitirme instalar un sistema de seguridad completo. Traté de olvidarme, asumiendo que tal vez estaba sonámbula, o que me levantaba para comer algo a medianoche y lo olvidaba a la mañana siguiente. Nunca había sido una persona que duerma fácil, a menudo era propensa a terrores nocturnos y otras perturbaciones, que solo habían empeorado ahora que estaba en un ambiente desconocido. De todos los problemas de sueño que he experimentado, el menos agradable con diferencia es la parálisis del sueño. Solía ocurrir con bastante poca frecuencia, quizás una vez cada 2 o 3 meses, pero después de mudarme el departamento se convirtió en algo casi semanal. Normalmente, mi parálisis del sueño es bastante leve. Me encuentro incapaz de moverme, con los ojos abiertos, y me cuesta respirar. A veces siento que hay una presencia en la habitación conmigo, pero antes de mudarme nunca había experimentado ningún tipo de alucinación, visual o de otro tipo. Nunca había visto un fantasma, un monstruo, una bruja o cualquier otro tipo de entidad mientras estaba paralizada, solo era una sensación de miedo y parálisis total del cuerpo. Eso cambió más o menos al mismo tiempo que noté la comida que faltaba y los objetos fuera de lugar. Como de costumbre, sentí que me había despertado, pero no podía mover un solo músculo. Me costaba respirar y tenía esa horrible sensación de que no estaba sola. Intenté calmarme, recordarme que ya había pasado por esto antes, y siempre había salido bien, pero algo se sentía diferente. Fue entonces cuando noté que la puerta de mi habitación se abría lentamente, centímetro a centímetro. Podía oír el crujido de las bisagras al girar hacia adentro, alguien o algo estaba entrando en mi habitación. Primero asomó la cabeza, ojos apagados que reflejaban el débil brillo de la luna desde la ventana de mi dormitorio. Era calvo, con la piel pálida y escamosa. Quise gritar cuando vi su expresión, pero seguía siendo prisionera de mi propio cuerpo. El hombre tenía una sonrisa forzada, rictus, con los dientes amarillentos y astillados apretados, rechinando unos contra otros. Observé con horror cómo el resto del cuerpo del hombre pasaba lentamente a la habitación, de puntillas, como si se estuviera acercando sigilosamente a alguien en una caricatura. El hombre estaba completamente demacrado, casi esquelético, y cubierto de llagas y marcas de viruela. Estaba completamente desnudo y manchado de tierra y suciedad. No podía hacer nada más que mirar cómo se acercaba lentamente hacia mí, hasta que pude sentir su aliento caliente en mi cara. Olía como el olor a humedad que a veces detectaba en la sala de estar. Ni una sola vez vi cambiar su expresión, ni siquiera parpadeó mientras me miraba, y pude sentir el odio irradiando de él como el calor de un horno. Simplemente se quedó allí, mirándome durante lo que parecieron horas.
Finalmente se dio la vuelta y se escabulló lentamente de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Unos minutos después empecé a poder moverme de nuevo. La parálisis desapareció mientras mi cuerpo empezaba a despertar correctamente. Tuve que llamar para decir que no iba a ir a trabajar ese día. La experiencia fue tal shock para mí que no había forma de que pudiera hacer ningún trabajo. Pasé una buena hora revisando cada habitación para asegurarme de que estaba completamente sola. Busqué en el armario, debajo de los lavabos, en mi oficina, en cualquier lugar donde pudiera pensar que alguien se estuviera escondiendo. Cuando no encontré nada, logré convencerme de que todo era una alucinación, de que estaba a salvo. Las cosas continuaron más o menos igual durante un tiempo después de eso. Los objetos seguían desapareciendo de vez en cuando, el olor en la sala de estar seguía siendo tan húmedo como siempre, y aproximadamente cada semana tenía otro incidente de parálisis del sueño. Por supuesto, ahora cada vez que experimentaba parálisis del sueño, tenía que ver a mi visitante no deseado de nuevo. Lo llamé Jimmy, para intentar reducir un poco el terror. Ponerle un nombre tonto a una cara horrible ayudó a disminuir mi miedo ligeramente. En cuanto a las alucinaciones de parálisis del sueño, Jimmy no estaba tan mal una vez que empecé a acostumbrarme a él. Nunca me tocó ni se sentó sobre mi pecho como en las pesadillas de algunas personas, simplemente se quedó de pie y me miró. Seguía siendo profundamente desagradable, eso sí, pero me sentía afortunada de que al menos fuera un tipo de desagrado constante. Entonces encontré la fotografía. La vi debajo de una pila de papeles mientras limpiaba, una foto de dos mujeres abrazándose frente a una cascada. No reconocía ninguna de las mujeres, y asumí que debía ser de la inquilina anterior. Le envié un mensaje de texto al casero, Greg, y le pregunté si todavía tenía el número de teléfono de la antigua inquilina para poder llamarla. Él accedió, y en pocos minutos la estaba llamando. Ella contestó después de un par de timbrazos, sonando ligeramente exasperada. Hola, soy Rebecca, ¿quién es? Hola, mi nombre es Flora, soy la actual inquilina del departamento 311, creo que puede que hayas dejado una fotografía cuando te mudaste, me preguntaba si quieres recogerla o si te la puedo enviar por correo o algo así. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. Hola, pregunté. Necesitas salir de ese departamento, ¿no estás segura? Honestamente, no tuve más respuesta que reírme. ¿Es alguna clase de broma?, le pregunté entre risas. La oí suspirar con frustración. No es una broma, hablo en serio. Han estado desapareciendo cosas, ¿verdad? Eso llamó mi atención. ¿Cómo lo sabes? A mí también me pasó. Mi novia y yo seguíamos notando que las cosas se movían o desaparecían mientras dormíamos. Cosas pequeñas sobre todo, bocadillos, baratijas, nada importante. Ahora bien, yo nunca lo vi, pero mi novia jura que una vez, cuando se levantó a medianoche para tomar un vaso de agua, vio a este hombre desnudo mirándola. Estaba cubierto de llagas y parecía más un cadáver que una persona. Me despertó y llamamos a la policía, por supuesto, pero no encontraron nada. Creo. Rebecca hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras. ¿Qué? ¿Qué pasa?, pregunté, cada vez más asustada. Empecé a preocuparme de que, Jimmy, fuera algo más que una simple alucinación. Creo que el 311 está embrujado. Le preguntamos a algunos de los otros residentes, y al parecer el último tipo que vivió allí simplemente desapareció. Nuestra mejor suposición es que debe haber muerto y su espíritu simplemente nunca se fue. Mi novia está metida en cosas ocultas, así que intentó un ritual de limpieza o algo así, pero no funcionó. Las cosas seguían desapareciendo, y finalmente decidimos mudarnos. Colgué el teléfono. Fue grosero, claro, pero estaba tan conmocionada que no sabía qué hacer. Al menos empecé a entender por qué conseguí este departamento tan barato. Me encontré sentada en el sofá durante un rato, de vez en cuando percibía el olor a humedad. Miré fijamente un cuadro en la pared, uno de los que ya estaba allí cuando me mudé. Representaba a una mujer con un vestido blanco sentada debajo de un árbol leyendo un libro. No podía decir que me hacía concentrarme tanto en él, parecía totalmente ajeno a lo que estaba pasando.
Finalmente, reaccioné y fui a mi oficina a investigar un poco. Después de un poco de investigación, descubrí algo de información sobre el inquilino que vivía aquí antes que Rebecca, el que desapareció. Al parecer, uno de sus compañeros de trabajo presentó una denuncia de desaparición hace 6 meses. Su nombre era Michael Hansen, y me quedé sin aliento cuando vi una fotografía suya. Se parecía exactamente a Jimmy, aunque no tan demacrado y sucio. Empaqué apresuradamente algunas de mis cosas e hice arreglos para quedarme en casa de un amigo un par de noches, diciéndoles que mi departamento tenía un problema de cucarachas y que el casero necesitaba fumigar. Llamé al trabajo y les conté una historia triste sobre la muerte de un tío, suficiente para obtener un tiempo libre durante unos días. Sin más distracciones del fantasma de Michael Hansen, dormí profundamente en el sofá de mi amigo, sin que me molestara ninguna parálisis del sueño. Los 2 días siguientes los pasé investigando. Revisé docenas de libros sobre folclore y ocultismo de la biblioteca local, busqué en foros paranormales de Internet, e incluso vi algunos episodios de un curso y programa de televisión de cazafantasmas. Estaba decidida a encontrar una manera de dejar descansar el espíritu de Michael Hansen. Las historias eran todas muy diferentes, con innumerables soluciones potenciales a mi problema. Algunas fuentes decían que la sal era una forma segura de desterrar espíritus, otras decían que el hierro era un buen repelente de fantasmas, pero la mayoría simplemente decía que debía rendirme y mudarme. Sin embargo, un mito me llamó la atención. Según algunas creencias, los espíritus de los muertos inquietos podían estar atados a objetos de su vida, atándolos al lugar donde residía el objeto. Si el objeto al que estaba ligada su alma era destruido, liberaba su espíritu y podía pasar a la otra vida. Recordé las pinturas. Había asumido que las había puesto el casero, pero era igual de posible que las hubiera dejado Michael. Llegué al departamento, decidida a coger las pinturas y quemarlas, dejando descansar el alma de Michael Hansen de una vez por todas. Me sentía como una especie de heroína, una cazadora de monstruos ruda que salvó el día con su intuición y un poco de inteligencia. Una por una quité los cuadros de las paredes, poniéndolos en una caja de cartón. Tomé nota mental de comprar un poco de líquido para encendedores de camino al lote vacío donde planeaba quemarlos. Me acerqué a la última pintura, la que mostraba a una mujer con un vestido blanco debajo de un árbol. La quité de la pared y retrocedí cuando el olor a humedad aumentó en intensidad. Mirando con confusión, vi un pequeño agujero rectangular donde estaba la pintura, a unos 4 pies del suelo y de 2 pies por 2 pies de largo y ancho. Me estremecí de miedo, recordando que el cuerpo de Michael nunca fue encontrado. Quizás lo asesinaron, su cadáver escondido en las paredes por algún agresor desconocido. Nerviosamente encendí mi linterna, miré dentro del agujero y grité. Salí corriendo del departamento 311 tan rápido como pude antes de llamar a la policía, sollozando de terror. Había estado preparada para encontrar un cuerpo, tal vez cortado en pequeños pedazos y envuelto en cinta adhesiva. Estaba preparada para la muerte, la descomposición y la podredumbre. Hay algo fascinante en los fantasmas, algo romántico en la idea de que parte de alguien pueda vivir incluso después de la muerte. No había nada romántico en ver la mueca de dientes apretados de Michael Hansen, mirándome con odio mientras estaba de pie en la pequeña sección de pared hueca en la que había estado viviendo durante los últimos 6 meses.